Luis Lacalle Pou. Sorprendió un poco que no se diera la lista, que simplemente estuviera ahí la foto con todos los nombres que van a integrar, y no hubo demasiadas sorpresas porque la danza de nombres ya venía hacía varios días. Sí, varias confirmaciones. Varias confirmaciones en la jornada. Pero ¿sabes quién te da la lista? ¿Quién? Tarde o temprano. Ah, obvio. Porque, por ejemplo, las carteras que liderarán los blancos son Economía, encabezado por Azucena Arbeleche, una que ya fue anunciada. El Ministerio del Interior a cargo de Jorge Larrañaga. Educación, Pablo da Silveira. Desarrollo Social a cargo de Pablo Bartol. En Defensa va a estar Javier García. Como ministro de Transporte va a estar Luis Alberto Heber. Y en Industria va a estar Omar Paganini, quienes lo asesoraron durante la campaña electoral a Lacalle Pou. Y entre los subsecretarios nacionalistas se encuentran Alejandro Irastorza, del MEF, Ana Ribeiro, del MEC, Armando Castaindebat, del MIDES, Guillermo Maciel y Álvaro Garcé. Y además Lacalle Pou anunció que el secretario de Presidencia para el senador de Álvaro Delgado, que ya se manejaba ese nombre, y el prosecretario, el abogado Rodrigo Ferrés. Bueno, hasta allí lo que es la representación nacionalista dentro del gabinete, que tiene 15 titulares y todos sus subsecretarios, obviamente, pero también hubo lugar para integrantes de esta coalición multicolor que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou, y varios partidos van a tener algunos ministerios. Por ejemplo, el Partido Colorado va a tener 3 carteras ministeriales. Ganadería con Carlos María Uriarte, que es el principal asesor en política agropecuaria del sector Ciudadanos, del sector que lidera Néstor Talvi y con el que se había presentado justamente con su candidatura. Y además, Uriarte es el actual vicepresidente de la Federación Rural. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, va a ser justamente encabezado por Ernesto Talvi, una persona con bastante conocimiento en esa área, y el Ministerio de Turismo también queda en manos de los colorados con Germán Cardoso, actual diputado por Maldonado. Y vamos a otra de las fuerzas que integran esta coalición multicolor, que es Cabildo Abierto. Irene Moreira va a ser la titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y finalmente se confirmó a Daniel Sarinas, integrante del mismo sector, para el Ministerio de Salud Pública. Y otro integrante del gabinete perteneciente a Cabildo Abierto, como decía Cami, es el director de Secretaría del Ministerio de Defensa, que será el coronel retirado Rivera Elgue, exdirector del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Y bueno, y por el Partido Independiente, Pablo Mieres va a asumir como ministro de Trabajo. Allí tenemos el gabinete completo, varias dudas que surgen porque hubo obviamente negociaciones, no siempre es fácil definir un gabinete dentro de una coalición que alcanza la mayoría de votos para tener el gobierno. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con la politóloga Fernanda Boidi, que hoy nos visita sobre esto. Si la demora en el anuncio del gabinete se debe a que, bueno, podemos esperar que no sea fácil negociar los cargos, sobre varias cositas que pueden, si bien no hubo nombres sorpresas en la jornada de hoy, sí ya podemos pintar un panorama de lo que va a ser el ejecutivo de Lacalle Pou. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, principalmente esto que decíamos, ¿no? La demora que hubo de repente en hacer el anuncio del gabinete ministerial tiene que ver con las difíciles negociaciones que se dan dentro de una coalición tan amplia como la que planteó Lacalle Pou. Sí, sin duda. Hay mucho que articular y mucho que tejer. El gabinete tenía que respetar en algún sentido una cuota política, en eso había sido muy claro Lacalle Pou, entonces los distintos socios de la coalición iban a tener una representación más o menos proporcional a lo que fue su votación en octubre, pero además había otras cuestiones que articular. Primero, al interior de los partidos. Esto no era solo dividir entre 5 partidos, había que mantener la armonía de fuerzas dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado, que tienen corrientes bien marcadas y diversas y que también tuvieron su representación a la que había que estar atenta. Pero además Lacalle Pou fue muy explícito en estos días previos al anuncio del gabinete respecto de que él quería que hubiese alguien de su partido, y él decía del partido del presidente, en cada uno de los ministerios. Entonces, eso complejizaba aún más el armado de este puzzle ministerial. Y eso hace que sea más difícil, por ejemplo, la cuota de género. Claro. O sea, Que es algo que se notó también, ¿no? Se notó y incluso hubo algunas críticas. Bueno, sí, tenemos una vicepresidente mujer, pero y tenemos una ministra de Economía. ¿Sí? Cargos de mucho peso con mujeres al frente, pero no hay tantas mujeres en el resto de la... No va a haber paridad ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, como ya estaba dada la división de fuerzas. Entonces, realmente la equidad de género no va a estar representada en el nuevo gobierno. No, y yo creo que no era
no era, digamos, nunca fue, de hecho, cuando se hablaba previo a las elecciones de octubre, cuando se hablaba de la conformación de las fórmulas presidenciales, en ningún momento en el Partido Nacional, tampoco en el Partido Colorado, se hablaba de la exigencia de una paridad en la integración de la fórmula. Y dadas las condiciones y las limitantes políticas, era imposible pensar que además de todas estas ecuaciones a las que había que contemplar, pudieran incluir una cuota de género. Me parece que no era importante, me parece que para ellos, y me parece que para la gobernabilidad tampoco es central en este momento. Sí, hubiese sido una gran señal, pero creo que las preocupaciones pasan por otro lado. ¿Hay algún nombre que te haya llamado la atención? Bueno, en principio no, porque todos los nombres se venían manejando desde hace varios días. La subsecretaria de Cancillería, sí, ¿ese nombre ya estaba en danza? La semana pasada había algunos comentarios, incluso en prensa, que sí, que podía ser, y ella no lo había negado abiertamente, simplemente había dicho, bueno, esperemos al anuncio oficial, lo que era esencialmente una confirmación. No, de repente llama la atención, y es una lástima que llame la atención por esto, pero que es mujer y es joven, y está en el gabinete. Sí, igual ella trabaja con estos temas hace mucho tiempo. Sí, ¿no? trabajaba y fue gran baluarte de campaña de Ernesto Talvi. Sí, mano derecha de personas que apoyaron a la candidatura de Talvi, además. Entonces, de alguna manera se entiende por qué el periodo de espera para hacer hoy el anuncio. ¿Se puede entender? ¿Hubo otros nombres que te parece que eran firmes y no lo estuvieron? Bueno, seguramente, a ver, la calle viene pensando este gobierno desde hace muchísimo tiempo y el armado de la coalición también, desde mucho antes de las elecciones de octubre, ¿sí? Claro, sucedieron un montón de cosas desde que empezó el periodo electoral, la emergencia de Sartori, la emergencia de Manini, el liderazgo de Talvi. Entonces, no puede llegar hoy a conformar un gobierno sobre un papelito o unas anotaciones que hubiese hecho un año atrás, porque el escenario político nacional cambió mucho en este tiempo. Pero él sí fue tejiendo, a medida que se iban dando estos cambios, su fuerza política fue tejiendo estas redes. Y entonces había como cierta certeza. Claro, tenía que elegir, porque las piezas claves que pone, muchas de las piezas claves, sobre todo de su partido, que pone en el gabinete, las saca el Parlamento. Claro, entonces también. pierde a Heber en el Parlamento, pierde a Álvaro Delgado en el Parlamento. Entonces hay que pensar. Reestructurar, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, al Partido Independiente le pasa que pierde a su titular histórico, Mieres, en el Parlamento también. Entonces, bueno, que de todos modos lo había perdido porque Pablo Mieres había perdido su banca al Senado. Pero bueno, elige jugar fuerte poniendo a Pablo Mieres, al representante del Partido Independiente, ahora, Fernanda, en un puesto esta constitución tan multicolor, ¿tiene antecedentes en un gabinete en nuestro país? No tiene antecedentes porque esta composición multicolor no tiene antecedentes en nuestro país. Tenemos muchos partidos. Hemos tenido instancias anteriores de pequeños partidos antes de que el Partido Socialista... de coaliciones temporarias también, ¿no? Sí, de gobiernos de coalición. Antes de que el Partido Socialista pasara a conformar parte del Frente Amplio y demás, pero tenemos una fragmentación mucho mayor a la que teníamos antes en el sistema de partidos. Esto es atípico en Uruguay, no en otros regímenes que funcionan de este modo. ¿Sí? Ahora, esto hace que, claro, las coaliciones que tuvimos antes eran entre Partido Colorado y Partido Nacional, y eran más o menos formales. ¿Sí? Primero eran de coincidencia o de entonación y después la última, sobre todo, fue la coalición más formal que tuvimos. Pero con tantos partidos, no. Y esto también es un desafío, porque como cualquiera que quiera organizar un evento familiar sabe, cuanto más personas hay sentadas a la mesa, más difícil es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, parece que la calle esto lo tiene bien claro y ha elegido transitar ese camino. Y eso tiene que ver con un acuerdo programático y con esta ley de urgencia de la que tanto se ha hablado, en la que seguramente se van a sentar las bases para las principales políticas que él quiera salir adelante. ¿Sí? Que él quiera llevar adelante para poder encarar este plan de gobierno. Entonces, está bien, algunos colegas dicen, bueno, es un poco arriesgado hacer una ley tan grande, una ley ómnibus, porque puede generar mucha resistencia en el Frente Amplio y al mismo tiempo va a haber como poco tiempo de procesarla en el Parlamento por los plazos que el propio tipo de ley marca. Otros creemos que, bueno, es como una jugada de un disparo, ¿no? En esa ley se juega su plan de gobierno, porque también todo lo que sabemos en la perspectiva comparada en otros países y también en las experiencias previas en Uruguay, las coaliciones tienden a funcionar mejor los primeros años y empezar a desarmarse sobre el final del mandato. ¿Por qué? Porque los partidos, no del presidente, los otros partidos que también forman parte del gobierno, pero como coaligados, bueno, empiezan a tener incentivos para separarse del gobierno, para empezar a hacer campaña para aspirar ellos a obtener el gobierno en el próximo periodo. Entonces,
cabe esperar que el tiempo fuerte de trabajo de la coalición sean estos primeros años. Y por eso para mí tiene sentido esta ley de urgencia. Queríamos compartir contigo una frase que dijo Lacalle Pou hoy en el discurso y a ver qué opinás, a ver qué análisis merece esta frase. La vamos a leer en realidad. Si al gobierno le va bien es gracias al equipo, si al gobierno hay algo que criticarle es al presidente de la República. Lo viene diciendo aparte, ¿verdad? Sí, Es esa cosa de liderazgo de equipos, ¿no? Cuando nos va bien es mérito de todos, cuando nos va mal la culpa es mía. ¿No? Por haber elegido. Sí, por haber elegido y porque en definitiva es el responsable principal, porque es el líder de esta coalición y es el presidente. Entonces, a ver, eso hay como una estrategia discursiva atrás de decir, bueno, muchachos de la coalición, trabajen tranquilos que todo lo que salga mal me lo van a poder adjudicar a mí y yo le voy a poner el pecho a las balas, ¿no? Entonces, me parece que también es una estrategia. No somos un equipo, somos una coalición. O sea, somos un equipo de gobierno, pero somos partes diferenciadas. Y acá el principal responsable soy yo. Eso él se ha encargado mucho de reiterarlo. Lacalle Pou, durante la jornada de las elecciones, en la segunda vuelta en el balotaje, él dijo que iba a tener una actitud diferente a lo que había sido con sus jefes de campaña, los que mantuvo durante las 2 últimas elecciones, a pesar de que en la anterior no le fue bien. Él mantuvo esa fórmula diciendo a equipo perdedor no se lo cambia, como haciendo cierta ironía con lo que pasa en el paralelismo del fútbol. En el caso del gobierno, él dijo que no iba a actuar de esa manera porque había un país en juego, donde viera una gestión que no le conformara, iba a tener recambios más rápidos. ¿Cuánto puede incidir un recambio en el gabinete teniendo en cuenta que hay elementos de una coalición con los que tiene cierto compromiso en esa desarticulación de la coalición de la que estabas hablando? Y bueno, hay que ver, pensando en eso, yo creo, y también para mantener cierto control, Lacalle pone a una persona de su confianza o en la cabeza del ministerio o en la subsecretaría o en la dirección general, que es el tercer nivel. Entonces, o sea, planta bandera de todas formas en cada uno de los 13 ministerios. En las coaliciones anteriores lo que se hacía era reparto de ministerios, ¿sí? Entonces, bueno, este ministerio es para el Partido Nacional y el Partido Nacional decide a quién pone y de ahí para abajo toda la jerarquía estaba... Entonces, ¿qué pasa? Cuando se retiraba el Partido Nacional de la coalición, bueno, había que reestructurar todo. Teniendo a alguien ahí, tiene como un pivot que está, es la mirada del presidente en ese lugar. Y desde ese punto de vista me parece una movida inteligente. ¿Qué va a pasar en el resto de la estructura? Porque los ministerios son bastante más que las cabezas. Bueno, va a haber, seguramente haya cambios, pero no va a haber como una barrida drástica. De hecho, hoy algunas declaraciones hablaban de hay programas que son muy buenos y que han funcionado más, sobre todo que han funcionado bien, son positivamente evaluados por el equipo de Lacalle en el área social, por ejemplo, y esos programas van a continuar. Es más, es posible que... las personas que están a cargo de esos programas también. Tiendo a pensar que sí, pero bueno, eso lo definirá el ministro y... Hay presiones en el medio también para esas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, está claro que sí se va a dar lugar a representantes del Frente Amplio en los organismos de Contralor. Y habrá que ver qué tanto más. Y habrá que ver además si esos cuerpos técnicos, si permanecen en los ministerios, se quedan como representantes partidarios o a título personal en tanto técnicos, ¿no? En los niveles, justamente en las direcciones más técnicas de los ministerios se empieza a confundir y no está tan clara la diferencia entre qué es un cargo político y qué es un cargo técnico, ¿sí? Más allá de los cargos de confianza. Puede parecer así, si uno ve todos los nombres, que hay más capacidad técnica capaz que una experiencia política, ¿o no necesariamente? Hay mucha mezcla, ¿no? Hay mucha mezcla, porque, por ejemplo, ¿cómo definiríamos a Talvi? ¿Sí? Talvi es un cargo político, es el líder del Partido Colorado hoy, pero es una persona con una trayectoria técnica que es intachable. Claro, él cumple los dos. Hay muchos de esas características, ¿no? Que cumplen con las dos características. Pablo da Silveira ha sido el jefe de equipos y de coordinación programática de Lacalle desde hace mucho tiempo. Bueno, es una autoridad indiscutida en materia de educación en el país. Entonces, sí, es un cargo político claramente, pero tiene mucha solidez muy grande. Y bueno, en los cargos que son como más políticos, por ejemplo, Ministerio de Turismo, ¿sí? Que es Cardoso, que también tiene trayectoria en eso. El vice, ¿sí? El subsecretario, es una persona con mucho conocimiento del área. O sea, quienes son como un perfil más político, se lo apoya. Claro. El subsecretario apoya. Pero sí, claramente, se me ocurre que no fue una grilla fácil de armar. Yo me imaginaba como cuando uno arma las mesas de casamiento, ¿viste? Y encima querés que sean mitad mujer, mitad imposible. A ver cómo se lleva. Pero además, no solo hay que coordinar con la pareja en este caso, sino que había muchas personas sentadas a la mesa y a veces las primeras opciones no estaban disponibles. Caso Manini Ríos, ¿no? Exacto, que era su primera opción para salud y que pues, de alguna manera el nombre que se está manejando de Salinas, con el tema que tiene allí con ACE, puede ser complejo. Es lo más
jugado que le escuchaste decir a la calle Pou hoy, el respaldar su inocencia antes que... Sí, ¿Que se demuestre lo contrario? Es la presunción de inocencia, en definitiva. Habrá que ver qué pasa a medida que la investigación avance, ¿verdad? Bien. Que fue uno de los nombres más cuestionados. Sí. Más cuestionados. Bueno, que es un problema esencial de Cabildo Abierto. O sea, es un partido muy nuevo que no tiene cuadros reconocibles. Tal cual. Bueno, de hecho hizo capacitación para sus parlamentarios, lo estuvimos comentando también, porque la verdad es que eso sí que no tiene precedente histórico, un nuevo partido que Con un con 6 desempeño tan meses de exitoso, gestación haya tenido tanta representación parlamentaria. Eso sí que es histórico y dará para que otro estudiemos, sí, análisis. efectivamente. Fernanda Boyd, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos Gusto. hoy en Tarde o Temprano. Y ahora, cambiando de tema, los invito a todos a conocer un proyecto divino que funciona en el Jardín Botánico